Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día viernes 18 de febrero del 2022. El evangelio que vamos a meditar es el de Marcos. Estamos en el capítulo 8, versículo 34, y luego nos pasamos al capítulo 9 y leemos el versículo 1. En aquel tiempo, Jesús, llamando a la gente, a la vez que sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustan la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, siempre nos va instruyendo en el caminar cristiano. Esta palabra es como la lluvia, como dice el profeta, que no sube a Dios mientras no ha dejado empapado nuestro corazón. Cuando ya estamos en el camino, nos damos cuenta que no es fácil seguir al Señor. Como dice el Papa Francisco, vamos nadando en contra de la corriente. Podríamos decir nosotros que es un riesgo que hay que tomarlo, por supuesto, porque su proyecto salvífico implica muchas veces conflictos, a veces en la misma familia. Conflictos sobre todo también con el sistema poderoso. Jesús tuvo también problemas con el sistema religioso de su tiempo, político e injusto también. Como también hay fuerzas, digamos, oscuras, fuerzas que dominan a este mundo, que quizás no las conocemos ni las vemos, pero ellos quieren llevar al mundo por donde ellos quieren. Y por eso que nosotros tenemos que contrarrestar a través de la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo judío era esclavo también del Imperio Romano, pero que las mismas autoridades religiosas se habían puesto de acuerdo con ellos para explotar al mismo pueblo de Dios. Por eso todo el que quiera seguir a Jesús ha de asumir que su vida debe ir, como decimos, en contracorriente de todos estos poderes, y debe estar dispuesto a volverse un marginado al mismo tiempo y sufrir el mismo destino de nuestro Señor Jesucristo, incluso entregando la propia vida, como lo han hecho miles y miles de mártires, algunos reconocidos, otros anónimos. Pero ese es el riesgo que hay que correr. A veces en la misma familia tenemos la persecución, cuando siempre te están criticando, cuando siempre te están acusando de cosas que ni siquiera por cerca las puedes llevar a cabo. La interrogante para nosotros podría ser si estamos dispuestos a seguirlo,
a pesar de las circunstancias. Jesús les explicaba a sus discípulos qué es lo que iba a venir, el riesgo que había que tomar al quererlo seguir a Él. En el seguimiento a Jesús, vemos nosotros en el Evangelio que tanto Santiago en la primera lectura como Marcos parece preocuparles como 4 cosas, digamos. La primera es dar testimonio de la fe mediante obras y sobre todo obras de misericordia. Una segunda idea es la invitación a compartir los padecimientos de Cristo. Como dice, el que quiera seguirle, que se niegue a sí mismo y a la vez cargue con su cruz. No quiere decir que va a ir solito, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, como muchas veces nos gustaría a nosotros. Ser cristiano, pero un cristiano light. Y la tercera idea es de estos dos apóstoles, el compromiso de encarnarse en la realidad de las víctimas, como quien dice, poniéndose en el zapato del otro, luchando codo a codo por la justicia y sobre todo por la dignidad humana. Y una cuarta y última idea es tomarse en serio la vocación que cada uno ha recibido, siendo portador de la liberación de todo sufrimiento provocado por el mal que impera en este mundo. En síntesis, podemos decir que la misión que Dios encomienda a cada uno de nosotros ha de ser asumida, sobre todo con libertad, sin condiciones, descubriendo en ella su felicidad. Porque cuando uno ya se ha encontrado con el Señor, a todo le da sentido, todo tiene sentido. Nada queda, nada podemos hacer solo por hacer. Digamos que asumiendo la cruz con valentía, siendo testigos creíbles de la alegría del Evangelio. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir. O sea, que el Evangelio es una propuesta de amor. Usted y yo no estamos obligados. Es una propuesta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Usted quiere seguir al Señor en medio de todos los avatares, todos los problemas que van a venir después? Hay gente que no aguanta en el caminar cristiano y se quedan a medio camino. Yo creía que ser cristiano era otra cosa. Yo creía que la iglesia era otra cosa. A veces no llenó sus expectativas que traía al principio. Pero nosotros nos sentimos alegres de ser cristianos, de ser bautizados y ver asumido también nuestra responsabilidad, nuestra vocación como evangelizadores. ¿Y cómo no voy a estar contento yo, que llevo ya casi 26 años de trabajar a tiempo completo en esta obra? ¿A cuántos cientos y cientos de personas les han ayudado mis consejos, mis pláticas, mis retiros? Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Una expresión clara que significa no seguir el gusto de los caprichos. Eso es negarse a sí mismo. Como dice el Salmo, un salmo dice, las riquezas engañosas. Aparentemente el mundo te ofrece soluciones a tus problemas, aparentemente. Pero no te va a resolver nada. Te va a dar satisfacciones a lo mejor, pero el problema sigue. Hermanos y hermanas, tomar la propia cruz
significa aceptar las pequeñas mortificaciones que cada día encontramos en el camino. Nos puede ayudar también esta frase de Jesús cuando dijo en el sermón sacerdotal en el cenáculo: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Juan 15:2. Él es la vid verdadera y mi Padre el labrador. En Él vamos a encontrar consuelo. Cuando Él dice: vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Solo en Él podemos nosotros encontrar ese consuelo en medio de los problemas. No quiere decir que hoy que usted y yo estamos en el caminar no vamos a tener problemas. Gracias a Dios hay problemas y gracias a Dios también hay soluciones. No como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, dice el Señor, lo corta. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. El que no da fruto, arrancarlo. Y el que ya está dando fruto, hay que podarlo para que pueda dar un poquito más. Me fijo yo en mi jardín que tengo en mi casa, porque me gustan las plantas. Cuando ya una rosita, una rosa, se marchitó, yo le corto por lo menos una cuarta abajo para que brote una ramita más y pueda dar más rosas. Así voy, por eso ahí tengo la tijera de podar cerca del jardín para que den más rosas. Juan 15:1-2, léanlo en su casa. Entonces, ¿qué queremos decir? Si queremos seguir al Señor, si somos conscientes de que el Padre nos puede ayudar para dar frutos abundantes en nuestra vida terrenal y después gozar en la vida eterna. Hay mucha gente que aquí busca seguridades. Hay gente que le interesa a dónde va a quedar enterrada sus huesos, que se harán polvo con los años. Pero no se preocupa a dónde va a llegar su alma después de muerta. Decía San Ignacio, guiaba a San Francisco Javier con las palabras del texto de hoy: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué nos sirve llenarnos de cosas, de tener tanto dinero solo para nosotros y no poderlo compartir? Eso no sirve de nada más que de condenación. Tuve hambre, tuve sed, anduve forastero, preso, encarcelado. Lo que no hiciste con uno de estos, conmigo no lo hiciste, dice el Señor. Dice en la primera carta a Timoteo 2:5, la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Por eso hoy Jesús llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle. Pero hoy en día también hay muchos cristianos, grupos religiosos que te están presentando un Cristo sin cruz. No habrá un Cristo sin cruz. No habrá resurrección sin cruz. De eso tenemos que estar seguros. A veces predicamos un cristianismo light, un cristianismo solo de culto, de alabanzas, pero no de un compromiso apostólico en favor de los demás. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.